Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Hoy vamos a empezar con la cuarta y penúltima clase referente al marco legal del transporte. El marco legal del transporte como tal, estamos abarcando temas del Código Orgánico Integral Penal, temas de la Constitución de la República del Ecuador y temas de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, así como temas de su reglamento. En general nos estamos enfocando más al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Bueno, en las presentaciones anteriores yo les he mencionado un poco sobre las nuevas reformas que ha existido, los nuevos cambios, un poquito sobre la infracción, que es el delito penal, qué es, de qué se compone, que es un acto típico, antijurídico, culpable y punible sobre estar en la prueba. Además de ello, también cuáles son en qué fechas se han promulgado estos códigos y las nuevas reformas de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial en relación al anterior, recordando que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre es una ley orgánica muy nueva, una ley que no tiene ni 7 o 8 meses de aprobación. Entonces, es el marco legal en el cual se rige el transporte, tanto en la competencia y jurisdicción, así como en el sector legal y en todo el aparataje, ¿no? Entonces, como es también un tema comercial, hay que recordar que el sector del transporte es un sector estratégico, como recordamos en la primera sesión, un sector estratégico el cual es independiente, es autónomo y asimismo tiene sus órganos como la Agencia Nacional de Tránsito, como los GAS, como los MT y en diferentes circunstancias también actúa el Ministerio del Interior y el Ministerio competente en la materia, que es el Ministerio de Transporte. Bueno, partiendo de eso también y partiendo de principalmente lo que vimos en las clases anteriores, de que cuáles son las clases de contravenciones, cuáles son las contravenciones de tránsito, cuáles son las contravenciones y cuáles son los delitos, que no fueron lo mismo. Las contravenciones de tránsito hay de primera a séptima clase y las contravenciones normales hay de primera a cuarta clase y los delitos son independientes. Entonces, ahora vamos a topar un tema referente a la jurisdicción y competencia para los delitos y contravenciones. Entonces, ¿cuál es la jurisdicción? Y la competencia son aquí, por ejemplo, jueces y juezas de tránsito. Entonces, únicamente se va a encargar los jueces de tránsito, los encargados de la materia, los jueces competentes dentro de la materia. Entonces, juzgados de contravenciones de tránsito en las capitales de la provincia y en los cantones que lo ameriten, bajo la jurisdicción de la función judicial. Para el control y ejecución de las contravenciones, serán competentes los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, municipales y metropolitanos. Si es que, por ejemplo, los jueces y juezas de tránsito no existen dentro de la jurisdicción, no existen dentro de la jurisdicción, o sea, dentro de la jurisdicción de un cantón, no hay jueces de tránsito exactamente, el juez de la materia penal será el encargado de conocer la causa, o si es que no, el juez de la materia penal será el encargado como les digo, de conocer la causa. Entonces, el agente de tránsito de gobierno autónomo descentralizado vaya a sancionar una contravención que implique privación privativa de libertad, podrá requerir inmediatamente la asistencia de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador para la detención del infractor. Ok, parte policial. Entonces, la jurisdicción, como dice, es encargado de los jueces y jueces de tránsito del lugar donde se realizó la infracción. Ahora el parte policial por delitos de tránsito y contravenciones de tránsito vamos a abordar. No, vamos a saber que es un parte policial, es importante un parte policial por los delitos y porque hay también los partes no solo policiales, sino las boletas de citación en las contravenciones de tránsito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante? Antes de esto es importante abordar que la Policía Nacional ha desarrollado una estructura y un comportamiento que garantiza la seguridad ciudadana propio de un organismo diseñado fundamentalmente para la defensa del Estado a favor de la población. Operando al interior de esta lógica, la institución se convirtió en un ente cercano dentro de la comunidad. Esta entidad del policía está determinada por la proximidad con la sociedad civil, con la cual se identifica generando relaciones de confianza y afirma nuestro atributo de ciudadanas y ciudadanos como parte de la sociedad ecuatoriana, esto denominado el pacto social.
La vinculación con la ciudadanía se da en el marco de las relaciones de colaboración de las y los policías, pero también ellos son servidores públicos encargados de cuidar y proteger la seguridad de las personas y el orden sobre la base del respeto de los derechos humanos. Por tanto, es necesario establecer algunos criterios sobre lo que en realidad significa un parte policial informativo y la necesidad que el mismo sea objetivo, imparcial, oportuno y eficiente al constituir un medio para iniciar una investigación. Los deberes y las atribuciones de la policía judicial dice, dar aviso al fiscal en una forma inmediata y detallada de cualquier noticia que tenga sobre un delito de acción pública. Entonces, ¿qué es importante del parte policial? Es importante del parte policial porque debe cumplir 5 objetivos. Debe cumplir el objetivo de imparcial, oportuno y eficiente y constituir un medio de prueba para iniciar una investigación. Entonces, este parte policial es súper importante porque da una relación detallada y minuciosa del hecho y las circunstancias del hecho, ¿no? Entonces, es lo que significa el parte, es lo que pasó en el lugar. Es una redacción prolija del hecho y sus circunstancias. E indicar si el hecho o acción en materia penal o de tránsito fue o no presentada por el agente que lo suscribe y los nombres de los quienes lo involucraron en el mismo, así como el agente que lo suscribe y los testigos. Entonces, por ejemplo, resulta en la práctica muchas de las veces en las que la gente, la gente llena el parte, la boleta de citación o el policía llena la boleta o el parte policial y que en esta categoría de la persona que tiene el parte, entonces no saben poner bien el número de cédula o ponen incompleto los nombres. Entonces, eso se puede alegar dentro de un proceso como una causal de nulidad, por cuanto los hechos no van acorde a la persona, a la, mm, a la persona que lo suscribe, como nos dice, ¿no es cierto? Nos dice que un parte policial es la redacción de un hecho y circunstancias e indicar si el hecho o acción en materia de tránsito fue o no presenciado por el agente que lo suscribe. Entonces, ¿cómo sabemos que el mismo agente lo suscribió? Si es que tiene la boleta mal llenada, entonces puede ser causal de nulidad. También los nombres de quien los involucraron en el mismo, así como los testigos. Todas estas normas que les menciono le dan importancia al parte policial que puede ser valorado en las etapas de juicio con la concurrencia indispensable de de los agentes que conocieron la infracción. Entonces, es súper importante que exista, que aparte de que esté llenada la boleta de correctamente o la boleta de citación o el parte policial, estas partes o estos agentes acudan a la audiencia. Por eso, siempre que hay una audiencia de procedimiento expedito conforme al artículo 641 del Código Orgánico Integral Penal, siempre que hay una audiencia de procedimiento expedito, el agente tiene que concurrir al proceso. Y si es que es un delito, el agente tiene que concurrir al proceso penal. Entonces, en ambas consideraciones es importante y es esencial que el procesado, que el agente acuda al proceso, ¿no? A la etapa de juicio. Es por ello que este documento es el reflejo de la realidad, fundamentado en un conocimiento especializado e imparcial. Caso contrario, la libertad y el patrimonio de la ciudadanía estará en un grave peligro. Entonces, la acción penal en materia de contravenciones y de algunos delitos que lo contravienen, el sistema penal ecuatoriano tiene como antecedente el parte policial. En tal virtud, esta pieza procesal es el documento más importante del juicio y constituye la única forma para que el juzgador aboque conocimiento de todo tipo de delitos, a más de las contravenciones y de las infracciones de tránsito. Sin embargo, es importante mencionar que el parte policial o la boleta de citación es la boleta de citación es meramente referencial, a pesar de constituir lo más importante porque es la plena de lo cual parte todo la pieza procesal y el documento más importante de juicio, porque la única forma que se aboque conocimiento no es meramente referencial. Entonces, si el parte igual aboca conocimiento del proceso, se puede dar de baja el parte y se puede caer el proceso. Entonces, hay que tener en consideración esto. El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito deben contener una relación detallada y minuciosa
y sus hechos y sus circunstancias, incluyendo el croquis y, de ser posible, fotografías que evidencien el lugar del suceso y los resultados de la infracción. Entonces, muchas veces también se puede dar la nulidad del proceso en relación al croquis, pero eso ya depende de la subjetividad y discrecionalidad del agente juzgador, por cuanto muchas veces yo en la práctica he solicitado la nulidad, pero no me han concedido. Otros jueces, en cambio, apegados a la estructura legalista, han dado paso a esta observación y a esta apelación, ¿no? Entonces, los organismos policiales, como los agentes policiales correspondientes, remitirán al agente fiscal de su jurisdicción los partes policiales y demás documentos relativos a la infracción en el plazo de 24 horas bajo la responsabilidad legal de dichos jefes o quienes hagan sus veces. El agente de tránsito que al suscribir un parte policial incurre en falsedad en cuanto a las circunstancias del accidente, al estado de embriaguez o intoxicación por circunstancias psicotrópicas o estupefacientes, podrá ser objeto de la acción penal correspondiente y condenado al pago de daños y perjuicios ocasionados. Recordemos ahora que esto, como yo les he mencionado con la ley y con la reforma de la Ley Orgánica de Tránsito, eh, aquí existe una nueva sanción, una responsabilidad de carácter administrativo y penal de los agentes de los policías en caso de haber llenado mal una infracción o haber llenado mal un parte, por ejemplo, en este caso. Las instituciones públicas y los gobiernos autónomos descentralizados a cargo de la administración de vías, avenidas y autopistas que poseen sistemas de pago, peajes y peajes automáticos deberán entregar a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial un reporte fotográfico que evidencie e identifique que el automotor y el lugar del suceso sobre el conocimiento de la contravención de evasión de peajes y peajes automáticos. Entonces, también, por ejemplo, aquí constituye prueba el tema de los peajes y las cámaras de seguridad que existen dentro del mismo. Para la sustanciación de los procesos penales de tránsito, el juez considerará el parte policial como un elemento informativo o referencial. Es lo que yo le refería anteriormente y está consagrado en el artículo 164 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Los agentes de tránsito que tomen procedimiento de un accidente, siempre que cuenten con los elementos o indicios probatorios, estarán facultados para detener a los presuntos autores del delito de tránsito donde resultaren heridos o fallecidos una o varias personas y ponerlos a órdenes del fiscal de manera inmediata. Solicitará la expedición del auto de prisión al juez de turno para la realización de la audiencia de formulación de cargos. Los vehículos serán aprendidos como evidencia de la infracción de tránsito. El incumplimiento de los plazos perentorios señalados en este artículo será sancionado con la baja inmediata del agente que tomó procedimiento y la destitución del fiscal en su caso. Entonces, es importante también mencionar que los agentes de tránsito que pueden tomar procedimiento de siempre y cuando existan heridos existan heridos o fallecidos, ¿no? De unas personas. En las resoluciones de inicio de instrucción fiscal se ordenará además del reconocimiento pericial de los vehículos y valoración de los daños causados, luego de lo cual aquellos serán devueltos inmediatamente a los dueños de no haberse efectuado la aprehensión de los vehículos involucrados, devolvérselos posteriormente al agente fiscal. Podrá solicitar al juez de tránsito disponga medidas cautelares provenientes de la práctica mencionada a dicha diligencia. En los casos de accidentes de tránsito para garantizar la seguridad ciudadana, los agentes civiles de tránsito en los sitios que los gobiernos autónomos descentralizados ejercen las competencias o la Comisión de Tránsito del Ecuador de acuerdo con su jurisdicción, tomarán procedimiento y deberán elaborar el parte de accidente de tránsito correspondiente y los vehículos detenidos por accidentes de tránsito serán trasladados a los patios de retención vehicular que estarán a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados que hayan asumido las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito, Regulación y Transporte Terrestre o de la Comisión de Tránsito y Regulación del Ecuador. Entonces, los patios serán los encargados, tocará pagar la multa, tocará pagar en caso de que haya existido un delito, se tiene que cancelar la, la cantidad en el ente competente.
En las contravenciones, los agentes de tránsito entregarán personalmente al responsable de la comisión de la contravención. Esto es muy importante, ¿no? El artículo 179 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial nos menciona que en las contravenciones los agentes de tránsito entregarán personalmente al responsable de la comisión de la contravención copia de la boleta correspondiente en la cual se señalará la contravención, el nombre y número de cédula del conductor del vehículo. Entonces es importante porque a veces no tienen el número de cédula, no saben de no poder establecer la identidad, el número de placas del vehículo. Entonces, si es que no tienen, estaría mal llenado también la contravención y tienen que entregar una copia de la boleta, porque ese es ejercer el derecho a la defensa, el que está establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, que es un derecho del debido proceso, ¿no? Que es muy importante que la normativa en general lo cumpla, porque si no se estaría vulnerando un derecho constitucional, entonces esto se podría generar en una acción de protección, que es tema de otra clase. En caso de que no se pueda entregar la boleta personalmente, esta de ser posible se remitirá al domicilio del propietario del vehículo en un plazo no mayor a 72 horas, contados desde la fecha en la que fue cometida la infracción. Dicha boleta llevará impreso el detalle de la contravención, la advertencia de las sanciones correspondientes en la que la ley prevé. Las contravenciones podrán ser también detectadas y notificadas por medios electrónicos y tecnológicos en los términos establecidos para tal efecto en el reglamento. En el caso de impugnación de la contravención, el impugnante debe presentar siempre la boleta de citación ante el juez o la autoridad competente, que en este caso, por ejemplo, si es en Quito, sería el juez de tránsito, ¿no? El juez competente. Si es que es en una ciudad que no hay juez competente de tránsito, un juez penal. Ya, entonces el original de la boleta con el parte correspondiente será elevado al juez de contravenciones o a la autoridad competente, quien juzgará sumariamente en una sola audiencia abocada para el efecto en donde se le dará al contraventor el legítimo derecho a la defensa e impondrá las sanciones que correspondan. Los registros electrónicos de los sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia de seguridad en las ciudades, cámaras instaladas en los peajes y otros implementos por las instituciones públicas o gobiernos autónomos descentralizados a cargo de la administración de vías, de avenidas, de autopistas que posean sistemas de pagos de peajes y peajes automáticos serán considerados pruebas suficientes para la aplicación de los delitos y contravenciones. El infractor responsable no podrá renovar su licencia de conducir ni matricular el vehículo que esté a su nombre si antes no ha cancelado el valor de las multas más los recargos correspondientes. Cuando se trate de una contravención por el mal estacionamiento y no se pueda ubicar a su conductor, se procederá a colocar en alguna parte visible de su vehículo el adhesivo correspondiente. En el caso obligado al pago, será el propietario del vehículo y no podrá matricularlo si antes no ha cancelado el valor de las multas más los recargos respectivos. El pago de la multa se efectuará dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de la notificación del acta de juzgamiento. En caso de mora, se cancelará una multa adicional del 2% sobre el valor principal cada mes o fracción de este mes de mora hasta un máximo equivalente del 100% de la multa. Estos valores, si fueran necesarios, se recordarán mediante el procedimiento coactivo, el acta de juzgamiento cuya notificación obligatoriamente se hará ante los organismos de tránsito perdón, perdón, correspondientes. Constituye título de crédito contra el conductor o el propietario de vehículos según el caso y el valor de la multa deberá cancelarse en las oficinas de recaudaciones de los organismos de tránsito provinciales de la jurisdicción o cualquiera de los bancos autorizados. Entonces, obviamente se tiene que presentar la boleta de citación, si se le entrega una copia, a ver si se le entrega una contravención, se tiene que impugnar la boleta de citación dentro del término de 32 horas, es decir, 3 días. Entonces, esta boleta se eleva a un juez competente. Este juez competente va a proceder a analizar si es que procede la demanda o no procede y se desenvolverá en una audiencia de carácter expedita. Es la audiencia de procedimiento expedito en una sumaria, que se da tramitada en una sola audiencia que será, que será convocado para que el efecto donde se dará la contravención, donde se legitimará si existió o no existió la contravención por parte del contraventor y se presentará, por ejemplo, también el agente que hay en el parte policial. Cuando se trata,
Si es que en caso de que ya se ejecutaría la sentencia, existiría una multa que no es elevada al 2% del valor principal. Esto es algo nuevo de las reformas también, porque antes la multa era excesiva, entonces ahora ya no es más de un 2% de carácter mensual. Perdón, un momentito. El procedimiento de ahora vamos a hablar del procedimiento de las infracciones de tránsito. ¿Cuáles son el procedimiento de las infracciones de tránsito? Eh, los agentes de, los agentes de tránsito y los GAT, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 166 de la ley, estarán facultados para detener a los conductores que cometan delitos y contravenciones muy graves de tránsito. Entonces están facultados, ¿no? Según lo expresado en el capítulo cuarto del procedimiento de las infracciones de tránsito de la Ley Orgánica de Transporte, ¿no? Solo podrán llamar a la policía cuando las circunstancias de la infracción lo ameriten, solo si en los siguientes casos los agentes de tránsito serán facultados para detener por sí solos o con ayuda de la Policía Nacional si fuera necesario a los presuntos infractores. Cuando se trata de contravenciones muy graves, sancionadas con prisión. En los casos previstos en los artículos 135, 135.2 y 145.3, y cuando en un accidente de tránsito resultan personas fallecidas de condiciones que generalmente generan incapacidad física o enfermedad que superen los 30 días debidamente determinados por un médico legista. Mediante un informe preliminar, en los casos antes mencionados, los agentes de tránsito que tomen procedimiento quedarán facultados para prender al presunto autor o autores de las contravenciones muy graves y de delitos criminales a las órdenes de la autoridad competente en los casos señalados de los números 2 y 3, y los vehículos serán aprehendidos y puestos a las órdenes del fiscal. El parte correspondiente se podrá tanto a la disposición de la autoridad competente como del fiscal, a fin de que este último dé inicio a la instrucción fiscal y solicite del primero las medidas cautelares que consideran pertinentes. En el caso de las contravenciones muy graves, serán sancionados con prisión serán sancionados con prisión los pertinentes. Los vehículos serán devueltos a sus propietarios a menos de que el propietario sea infractor. En caso de que el resultado del accidente fuera únicamente de daños materiales y o heridos de menos de 30 días, el agente de tránsito no prenderá a los conductores ni a los vehículos, sin perjuicio de la obligación que tiene el propietario de practicarse el reconocimiento y avalúo de daños materiales. De no practicarse estas diligencias, el juez ordenará la aprehensión de los vehículos para que se lleve a cabo su reconocimiento de ley. Del monto que establezcan los delitos, el fiscal iniciará la instrucción correspondiente. Las diligencias del reconocimiento del lugar de los hechos, inspecciones y peritajes en casos de accidentes de tránsito serán realizados únicamente por la Agencia Nacional de Tránsito, por los oficiales especializados de las oficinas de investigación de accidentes de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador en sus jurisdicciones. Para los efectos de lo previsto en el artículo 145E de la ley, la aprehensión del conductor infractor solo procederá cuando se haya obtenido la fotografía de la infracción tomada con los medios tecnológicos aprobados por la ONT en las contravenciones detectadas por los medios tecnológicos en donde no sea posible identificar al infractor. La reincidencia para los efectos de la sanción pecuniaria se aplicará en función del vehículo con el que cometió la infracción. Los arreglos judiciales o extrajudiciales solo extinguen la acción penal cuando se trate de accidentes en los que se hubiera daños materiales y o lesiones que produzcan incapacidad física de hasta 90 días. Si las partes de los accidentes de tránsito antes mencionados llegaron a un acuerdo extrajudicial, el agente de tránsito únicamente procederá a entregar la boleta de citación al responsable del accidente, al que solo se le impondrá la multa pecuniaria y la reducción de puntos. Es importante mencionar que, o sea, aquí te está mencionando que hasta los 90 días se puede llegar a un acuerdo judicial. No es que, por ejemplo, ha pasado en los casos de que llega una persona e impacta a otra persona y supera en los daños materiales, ¿no? Que es de los 2 salarios, de los 6 salarios. Entonces, si es que supera o, por ejemplo, causa una muerte de tránsito y causa una muerte de tránsito, entonces no se puede llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que si se trata de llegar a un acuerdo,
han visto que, por ejemplo, ahí a la familia dice, no, yo le pago ahorita, no me sigue el juicio, yo le pago, tengo estos $10,000, yo le pago en este momento. Entonces, eso no es que va a terminar la acción penal, o sea, que va a consumir el delito con muerte culposa, sino que, o delito por accidente de tránsito, o eso, o sea, lo que va a pasar es que Fiscalía de oficio va a seguir, porque el titular de la acción penal, recordemos que es Fiscalía. Entonces, ellos son los encargados de mover, como se diría, el aparataje para demostrar cuál es el culpable y el delito, el autor del delito. Entonces, en esa circunstancia, no cabría un arreglo. Si es que tratan de dar un arreglo con la familia, lo que ahí es más tratarían de evitar es la acusación particular, que cuando una persona es interesada hace la acusación particular y forma parte del proceso. Entonces, cualquier víctima o interesado dentro del proceso o persona que se sienta vulnerado puede presentar la acusación particular en un proceso penal. Bueno, ¿cómo es el procedimiento para la notificación de una contravención? El procedimiento para la notificación de una contravención es el siguiente. Primero, la citación o parte se notificará personalmente al momento de cometer la infracción. En la misma deberá constar el nombre del agente de tránsito o su firma y rúbrica. Es importante que se den correctamente, como les manifesté. El agente de tránsito, el agente de tránsito para emitir la citación o parte solicitará al infractor la matrícula, el SPAT, su licencia de conducir, para emitir la citación o parte solicitará al infractor, como dije, la matrícula, el SPAT, la licencia de conducir, la cédula de ciudadanía cuando se trate de peatones, y en el caso de ser extranjero, se les solicitará su pasaporte o una copia notarizada del mismo y la traducción de la licencia de conducir cuando fuera el caso. También se deberá hacer una copia de la citación o parte será entregado al infractor, en la cual se señalarán las contravenciones cometidas del nombre, número de cédula del contraventor y demás concernientes. El agente de tránsito remitirá el original de la citación o parte de la unidad administrativa según corresponda en el plazo de hasta 24 horas, pudiendo realizar este envío de manera física, digitalizada o a través de medios electrónicos con firmas digitales. Deberá emitir una copia. Una copia quedará en el registro del agente que emitió la contravención para su descargo. El infractor tendrá un plazo de 3 días para impugnar la contravención, contados a partir de la fecha de la citación. Si la contravención fuera impugnada, el presunto contraventor deberá, en el término perentorio de 2 días, luego de haber presentado la impugnación, notificar por escrito a la unidad administrativa o a los GAT según corresponda, con una copia certificada de la impugnación realizada mientras se resuelva la impugnación, y siempre que éste haya sido notificada por el presunto contraventor a la unidad administrativa o GAT correspondiente, no se registrará la rebaja de puntos y el presunto infractor no estará impedido de realizar ningún tipo de trámite, incluso la renovación de su licencia o permisos y la matriculación de vehículos. Resuelta la impugnación en contra del infractor, se harán los registros correspondientes y no se podrán realizar trámites hasta que la multa no sea cancelada. En los casos que el presunto infractor no notificar la impugnación de la contravención en el término de 3 días establecido, este quedará impedido de realizar cualquier trámite mientras no cancele la multa correspondiente, y de ser absuelto tendrá derecho a que se le restituya el valor del pago de la multa que pagó. Entonces es importante la notificación, porque siempre que va a existir notificación en caso de que se haya impugnado, no se va a considerar ahí el tema de la renovación o se va a impedir de realizar cualquier trámite. En cambio, si no se ha notificado, sí, pero si es que se haga en audiencia, se va a devolver ese valor correspondiente. Entonces, ante la impugnación de la citación o del parte en el tiempo señalado, que era 3 días, el juez considerado un término de prueba de 3 días también, vencido el cual pronunciará sentencia aún en ausencia del infractor y comunicará a la autoridad de tránsito correspondiente por escrito o por vía electrónica. De no haberse presentado la impugnación en el tiempo prescrito, se entenderá que la contravención ha sido aceptada por el infractor y transcurrido el término de 5 días contados a partir de la citación, la autoridad de tránsito correspondiente procederá al registro y reducción de puntos.
En estos casos, la citación o parte constituirá título de crédito cuando se trate de citaciones o partes impugnados pero ratificados por sentencia judicial. La citación o parte, junto con la sentencia, constituyen un título de crédito. Cuando se trate de sentencias por contravenciones de las que la ley determina que el conductor ha transcurrido lo previsto en el artículo 145, letra F de la ley, utilizando además de sistemas de radiofrecuencia focalizadas, el juez notificará de esta sentencia también a la Superintendencia de Telecomunicaciones para los fines pertinentes. Las citaciones o partes que contengan pruebas practicadas mediante dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, constituyen evidencias en el proceso. El adhesivo que será colocado en la esquina superior izquierda del vidrio del conductor. Con precauciones, no se podrá conducir. Ya. Perfecto. Entonces. Ahora nos toca el libro 4 de la prevención de la Ley Orgánica de Transporte. Entonces vamos a hablar sobre las generalidades. Revisen por favor el artículo 181 de la ley establecida. Entonces, ¿qué es esto? Es una medida o disposición que se toma, o la prevención, ¿no? Una medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa, ¿no? Entonces, prevenir, actuar, prevenir antes de que pase. Entonces, una medida anticipada para que suceda algo negativo, algo que nos perjudique. Entonces, prevenir que nos perjudique, ¿no? Entonces, es importante. ¿Qué va a prevenir la ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial? Va a prevenir ciertas circunstancias. Por ejemplo, los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan la circulación ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes. Queda prohibido conducir de modo negligente o temerario. Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar el vehículo que conducen y adoptar las autorizaciones y planes, programas de capacitación para la autoridad y todo lo relacionado a las prevenciones del vehículo, ¿no? A la, a la, a la prevención del vehículo, ¿no? Porque está en mal estado, o sea, hay que tomar todas las medidas de seguridad de los demás usuarios de las vías, especialmente cuando, por ejemplo, se tratan de mujeres embarazadas, de niños, de adultos mayores de 65 años, ¿no? No se podrá conducir vehículos automotores si se ha ingerido alcohol en niveles superiores a los permitidos, según las escalas que los establezca el reglamento, ni las sustancias estupefacientes, narcoléxicos y psicotrópicas. Todos los conductores están obligados a someterse en algún momento, en el momento en el que la agente de tránsito lo solicite, a las pruebas que establezcan la detención de los posibles intoxicaciones por alcohol y sustancias psicotrópicas. Entonces, le escuchan esto, la negativa de los conductores a realizarse los exámenes que señala en esta ley o en el reglamento será considerada como presunción de estar en el máximo grado de ley de la intoxicación. Entonces, no es que dicen, ah, no me hago y ya no me hago, no, no es. Si se hacen, sí, sale lo que se hace.
Y si no se hacen, les va a salir con lo máximo, porque la negativa será considerada el máximo grado de intoxicación. No, al igual, controles serán obligados a los usuarios de las vías que sean al igual, el control están obligados a los usuarios de las vías cuando se hayan implicados en un accidente de tránsito, no el deber objetivo de cuidado. Los usuarios de las vías estarán obligados a obedecer las normativas, reglamentaciones viales, indicaciones del agente de tránsito y señales de tránsito que establezcan una obligación o prohibición, salvo circunstancias especiales que lo justifiquen. Las empresas, agencias de publicidad o medios de comunicaciones en general no podrán utilizar en sus campañas publicitarias o divulgativas mensajes, imágenes, sonidos que induzcan al espectador al riesgo en la circunstancia vehicular, imprudencia, conducción peligrosa u otros de igual connotación. Entonces también nos menciona la educación vial, ¿no? De la educación vial y capacitación. La educación para el tránsito y seguridad vial establece los siguientes objetivos: reducir la forma sistemática los accidentes de tránsito, proteger la integridad de las personas y sus bienes, conferir seguridades en el tránsito peatonal y vehicular, formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de todos los medios de transporte terrestre, prevenir y controlar la determinación ambiental, procurar la disminución de la comisión de las infracciones de tránsito, capacitar a los docentes de educación básica. Eso es algo nuevo que la ley nos establece, por ejemplo. Capacitar a los docentes de la educación básica y bachillerato de las escuelas de capacitación de conductores profesionales y no profesionales en materia de seguridad vial y normas general de tránsito en coordinación con el Ministerio de Educación. Entonces es muy importante porque así se va a concientizar a los niños para que cuando salgan a ser adultos no se piense en el momento de andar a toda velocidad y todo, porque, y los mayores accidentes desde las personas más jóvenes, ¿no? Por lo que están, también se ingiere alcohol y son irresponsables y eso. Difundir por los medios de comunicación los principios y las normas generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito. Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento profesional de docentes, infractores, agentes de tránsito y conductores. Salvaguardar la integridad física y precautelar los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y demás grupos vulnerables. Promover el respeto a los derechos humanos, eliminando toda forma de discriminación y generar un trato inclusivo de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores de 65 años con discapacidad y demás usuarios de las vías. El Ministerio de Educación de la Comisión Nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus competencias velarán por el estricto cumplimiento de los objetivos considerados en este artículo. El Ministerio de Educación, conjuntamente con el director ejecutivo de la Comisión Nacional y en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial en el ámbito de sus competencias, diseñarán y autorizarán los planes de programas educativos para estudiantes, peatones, conductores, instructores viales y demás actores relacionados con la educación, prevención, tránsito y seguridad vial. El Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la Comisión Nacional, en el ámbito de competencias, diseñarán parte visible del automotor ya, diseñarán programas, ¿no? Ellos diseñarán programas de prevención también. De salud y parte de la comisión de la directiva de la Agencia Nacional de Tránsito. Okay. Esto es de los usuarios de conducción, algo nuevo, es algo que los usuarios de las vías también, y así como las personas están obligados a obedecer las reglamentaciones,
Entonces, también las escuelas de conducir existen para que sí, para dentro de, de conductores responsables en un futuro y de concientizar a la población. Y vamos a hacer y ya, voy a poner las diapositivas de la otra unidad. Entonces vamos a hablar de los actores de la seguridad vial ahorita. Entonces les voy a compartir estas diapositivas. Solo que perfecto, ahí estamos. Entonces vamos a hablar de los actores de la seguridad vial, ¿no? ¿Qué son los actores? Son las personas que lo componen un sistema, son los que de ellos depende todo. Entonces, los actores de la seguridad vial, actualmente hay una reforma también, no solo es los peatones, sino también hay ahora han puesto dentro de la misma normativa y dentro de la misma pirámide jerárquica a no solo a los peatones, también han puesto importancia a los biciusuarios. Entonces, los peatones son los derechos de los peatones los siguientes: contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro, disponer de las vías públicas libres de obstáculos no inválidas, contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden seguridad, tener preferencia en el cruce de vías en todas las intersecciones reguladas por semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal esté encendida todo el tiempo en los cruces cebra, con mayor énfasis en las zonas escolares, y que en las esquinas de las intersecciones no reguladas por semáforos, procurando la seguridad de los demás, tener libre circulación sobre las aceras y en las zonas peatonales exclusivas, y recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre la señalización vial, ubicaciones de las calles y normativas que regulen el desplazamiento de personas. Es demás señalada en los reglamentos. Durante este desplazamiento, los peatones deberán cumplir los siguientes, también no solo tienen eh, derechos sino obligaciones. Deben acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y las disposiciones que para el efecto se dicten, utilizar las calles y aceras para la práctica de actividades que no sienten contra su integridad. Eh, También abstenerse de solicitar transporte, pedir ayuda a automovilistas en lugares inapropiados, cruzar las calles por cruces cebras y elevados, abstenerse de cruzar la calle por el parte interior, embarcarse en la acera y procurar momentos. Las personas también, las personas también tendrán sanciones, ¿no? En caso de que se incumpla. Bueno, recordemos que esta es la penúltima clase, como les manifesté, hasta aquí va a ser la sesión de ahora. Es la penúltima clase, se ha tocado más del procedimiento, que es un parte policial, una boleta de citación, que cómo se debe llenar. Yo creo que con eso ya se tiene bastas em, conocimientos sobre
sobre lo que es la ley. El último capítulo hablaremos sobre la última parte de la ley orgánica de transporte y unas partecitas del código. Y les comunicaré sobre lo que deberían estudiar para la prueba y lo que deberíamos ir avanzando para que hagan las tareas. Entonces, si cualquiera de ustedes estudiantes, yo entiendo que están en trabajo, que tienen sus obligaciones y que tienen sus cosas, cualquier duda en caso del trabajo, del examen o de las clases o de cualquier tutoría en general, me pueden hacer llegar a mi correo electrónico o me pueden escribir por aquí. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy presto y a las órdenes de ayudarles. Y yo soy abogado en libre ejercicio, me dedico al tránsito y al derecho penal. Entonces, cualquiera de las situaciones, cualquier cosa, cualquier duda, yo les puedo ayudar y estaríamos en contacto. Y muchas gracias por acudir y por conectarse. Las personas que no pudieron conectarse, y que por favor observen los videos que les va a servir de ayuda para entender el marco legal del transporte, porque son unas personas que no solo manejan la logística dentro de las instituciones importantes, sino muchos de ustedes también son abogados y sería importante que tengan conocimientos vastos sobre el tema legal. Entonces, hasta aquí es la clase de hoy y muchísimas gracias por conectarse. Entonces, hasta luego.